Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Tercer grado. Movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Vamos a hablar sobre el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Posiblemente estos dos conceptos te parezcan bastante similares, rotación y traslación, pues en el camino de toda esta clase vamos a ir aprendiendo a diferenciar uno del otro. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso a través de la historia? Veamos. Basado en los conocimientos científicos, damos por sentado que la Tierra rota sobre sí misma y que gira alrededor del Sol. Pero hace 3000 años teníamos conceptos diferentes, o al menos entendíamos el mundo que nos rodea de otras formas. Los hindúes pensaban que la Tierra era plana y que estaba sobre elefantes que se encontraban montados en una tortuga gigante. Algunos sabios griegos consideraban que la Tierra era el centro del universo, que el Sol, la Luna, estrellas y planetas giraban alrededor de nuestro mundo. Ese modelo planetario recibió el nombre de teoría geocéntrica, y sus principales defensores fueron Aristóteles y Ptolomeo. Pero otros sabios griegos cimentaron las bases para comprender que era la Tierra la que giraba sobre su eje y alrededor del Sol. Este modelo fue conocido como teoría heliocéntrica. Para nuestros ancestros los mayas, la Tierra era representada como un reptil. Nuestro mundo para ellos era un dios, y también consideraban que la Tierra era plana. Tal y como pudiste darte cuenta, las diferentes culturas tenían sus diferentes apreciaciones sobre cómo se percibían los diferentes astros, específicamente cómo se percibía el cielo. Muy bien, vamos a ir hablando un poco más sobre el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cómo vamos a entender la rotación? Quizás ese sea el concepto un poco más fácil de comprender. Cuando hablamos de rotación, lo podemos ver como un sinónimo de girar, tal y como a lo mejor intuitivamente lo podrías haber definido. Cuando hablamos de la rotación de la Tierra, estamos entonces hablando de cómo gira la Tierra. Para definir el movimiento de rotación de la Tierra, hay que partir primero desde dónde está girando o sobre qué está girando. Ahí es precisamente donde entra un concepto que le vamos a llamar eje de rotación. ¿En qué consiste este eje de rotación? No es más que una línea imaginaria que vamos a trazar. Por ejemplo, aquí tengo un modelo del planeta Tierra. Entonces, si yo lo estoy moviendo, notarás que para que este pueda girar, debo de tener una línea sobre la cual va a girar. En este caso son los apoyos o los soportes que tenemos en los extremos. El movimiento de rotación de la Tierra me sirve para definir la transición del día y la noche. ¿Cómo podemos comprender mejor el día y la noche? Para eso vamos a apagar las luces. Siempre tenemos nuestro planeta Tierra y vemos cómo va a interactuar con la luz que proviene del Sol. De tal manera que tengo una cara iluminada y otra cara la tengo oscura. El movimiento de rotación que hace la Tierra sobre su eje precisamente es el que me va a determinar las zonas donde tenemos el día y la noche. Ya con esto podemos definir una de las importancias del movimiento de rotación. Ahora, encendamos nuevamente las luces y nos daremos cuenta que la rotación de la Tierra no solo tiene que ver con la transición del día y la noche. También hay otros fenómenos que están involucrados con la rotación de la Tierra. Precisamente uno de esos es la forma que tiene la Tierra.
Normalmente decimos que la Tierra es esférica, o generalmente nos venden la idea que la Tierra es esférica. Y literalmente nos venden la idea porque este planeta que he comprado precisamente es esférico. Pero la Tierra no es exactamente esférica. Definir la forma que tiene la Tierra ha sido muy complicado. De tal manera que normalmente se le llama geoide, es decir, que tiene la forma de la Tierra. Es un poco redundante quizás, pero esa es la manera en la cual hemos definido la forma de la Tierra. ¿Y cómo podemos entender esta forma que tiene la Tierra? Veamos el siguiente experimento para que tengamos una mejor comprensión. Con este experimento vamos a comprender un poco mejor la forma que tiene la Tierra. Quiero que observes. Tengo conectado un taladro con este dispositivo. Si notas, es un dispositivo de aluminio, es flexible. Ahorita tiene más o menos la forma ovalada, más o menos la forma como si fuera un huevo, por ejemplo. Pero estamos definiendo cómo es el movimiento y cómo es la forma de la Tierra. Entonces, para comprender mejor, tengo que poner este objeto que tengo acá en movimiento. Quiero que observes detenidamente qué es lo que va a ocurrir una vez enciende el taladro y esto empiece a girar. Fíjate cómo cambia la forma. Observemos. ¿Lo notaste? Vamos a repetirlo nuevamente y vamos a tratar de mantenerlo en ese movimiento. Quiero que observes detenidamente, ya que no te voy a poder explicar mientras estamos haciendo este movimiento. Fíjate. Veamos, ¿qué fue lo que observaste? ¿Qué notabas que ocurría conforme aumentaba la velocidad? Si prestaste mucha atención, notarás que conforme iba aumentando su velocidad, se iba comprimiendo. De tal manera que si yo asumo que esta es la línea imaginaria de la rotación, tengo los polos y tengo el ecuador. ¿Qué significa entonces? Que conforme la Tierra va haciendo su movimiento de rotación, los extremos del ecuador se van extendiendo en el ecuador y en los polos se va achatando. De tal manera que eso es lo que me define la forma que tiene la Tierra. Precisamente por eso no es perfectamente esférica, porque el movimiento de rotación hace que la distancia que hay desde el centro de la Tierra hacia el ecuador sea diferente a la distancia que hay del centro de la Tierra hacia los polos. Con esto ya tenemos una mejor comprensión de cómo es la forma de la Tierra. Pero la rotación también tiene otra característica, otra influencia sobre la Tierra. Y es precisamente cuando estamos hablando de las mareas. Cuando estábamos mostrando cómo es la incidencia solar hacia el planeta, notarás que la zona que se encuentra cerca del ecuador se calienta más tanto el agua como el aire. Es decir, que toda la atmósfera en la franja central y todas las masas de agua oceánicas que se encuentran en la franja central aumentan su temperatura. ¿Qué ocurre cuando esta temperatura aumenta? Empieza a darse diferentes movimientos. Estos movimientos nosotros los notamos en la parte atmosférica como todo el movimiento de las nubes y en la parte oceánica lo vemos como las corrientes marinas o corrientes oceánicas, también les podemos llamar así. Esa es la razón por la que notarás que cuando estamos en periodos de huracanes, en periodos de tormenta, se forman precisamente en la franja central y van moviéndose hacia los extremos.
En el caso de la experiencia que tenemos en nuestra región Centroamérica, notamos que cuando se forman los huracanes, todos estos toman en dirección hacia el norte, es decir, vamos de la zona más caliente hacia la más fría. Todo esto es debido entonces al movimiento de rotación que hace la Tierra. Ahora, ya que tenemos una mejor comprensión de en qué consiste la rotación, veamos ahora en qué consiste la traslación de la Tierra. Cuando estamos hablando de traslación, estamos hablando de un movimiento rotacional. En este caso, no es un movimiento sobre su propio eje, tal y como lo estábamos viendo del movimiento que hacía la Tierra. Cuando estamos hablando de traslación, estamos viendo cómo se traslada, cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol. Recordemos que el modelo heliocéntrico nos dice que el Sol se encuentra en el centro y que es la Tierra la que gira alrededor de él. Esto significa que si aquí tengo el Sol, tengo el planeta Tierra y la Tierra va girando alrededor del Sol. Va completando todo este movimiento y todo el movimiento de traslación que haga la Tierra alrededor del Sol tiene un nombre específico. Se le llama año. Entonces, cuando estamos hablando de el pasar de los años o que terminó un año, realmente estamos diciendo que la Tierra dio una vuelta alrededor del Sol. Eso es lo que prácticamente celebramos el 31 de diciembre, que dimos una vuelta alrededor del Sol. Pero cuando estamos haciendo este movimiento, el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol no es circular, tiene una forma especial que se llama elipse. Más adelante irás conociendo sobre esta figura geométrica. Ahorita lo que me interesa que sepas es que hay momentos en los cuales la Tierra está más cerca del Sol y hay momentos en los cuales está más alejado. Tiene nombres específicos. Cuando está más cerca del Sol se le conoce como perihelio y generalmente ocurre por la fecha de enero. Cuando la Tierra está más alejada del Sol se le conoce como afelio y generalmente ocurre por las fechas de julio. Algo muy curioso es de que este movimiento generalmente decimos que tiene 365 días, pero en la realidad tiene un poquito más. Como tenemos un pequeño desfase, es por eso que en nuestros calendarios cada 4 años tenemos que agregar un día adicional para compensar ese tiempo. Y de ahí es de donde surgen los años bisiestos, es decir, esos años de 366 días. Ahora que tenemos una mejor comprensión sobre el movimiento de traslación, vamos a ver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el modelo que coloca a la Tierra en el centro del universo? ¿Modelo heliocéntrico? ¿Modelo de las esferas celestes? ¿O modelo geocéntrico? Muy bien, literal C. ¿Quiénes son los principales científicos que propusieron un modelo geocéntrico? ¿Copérnico y Ptolomeo? ¿Galileo Galilei y Aristóteles? ¿Aristóteles y Ptolomeo? Correcto, Aristóteles y Ptolomeo. ¿Cuánto tarda la Tierra en completar una vuelta alrededor del Sol? ¿325 días? ¿365 días o 380 días? Correcto, literal B. La distancia más cercana entre la Tierra y el Sol se llama invierno y verano, afelio o perihelio. Muy bien, perihelio.
La distancia más lejana entre la Tierra y el Sol se llama afelio, perihelio o invierno y verano. Correcto, afelio. Lamentablemente hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya servido para tener una mejor comprensión de cuál es el movimiento que hace la Tierra y que precisamente hayas logrado diferenciar entre estos dos conceptos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Continúa manteniendo las medidas higiénicas de lavarte tus manos, de cubrirte al toser o estornudar y de mantener el distanciamiento social. Nos vemos la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.